Vamos a empezar con una pequeña oracioncita, em, sobre todo para pedirle a Hashem, pedirle a Dios, pedirle a Hakadosh Baruj Hu en el lenguaje y la fe que tengan, pedirle a la luz que nos ilumine. Entonces, que la palabra de la Torá, de la Biblia, de estos documentos sagrados, se abran ante mí como ríos de fuego y agua, que mis labios pronuncien verdad y que el corazón entienda los secretos del Creador. Amén. Bueno, no, ya están todos silenciados, caramba, qué juicio. Un momento. Entonces, creo que están silenciados. Bueno, si no, igual levantan la mano y podemos empezar. Bueno, señores, de nuevo me presento. Mi nombre es José Luis Romero. Dentro del grupo también tengo otro nombre, es Gedeón, un tema largo, ahora no lo vamos a explicar. Vamos a continuar con una clase que hacemos semanal que tiene que ver con la energía de la semana. Es una clase que es más un compartir de reglas y normas espirituales, sabiendo que en esta vida, en este mundo y en esta dimensión nos han regalado un libro de instrucciones importantes que se llama la Torá. Hay otros documentos, también nos referenciamos dentro de esta institución mucho con el Zohar, o el Zohar, como lo quieran pronunciar, pero digamos que hace parte del estudio que queremos cada semana, sobre todo porque dentro de la línea de estudio que tenemos, para nosotros es muy importante el Shabbat. Y cada semana, que tiene 7 días, empezando el domingo y terminando el Shabbat o sábado, que empieza el viernes en la tarde, es una energía súper poderosa que entre más conciencia tengamos de qué tipo de energía es, más vamos a absorber. Es como si fuéramos una vasija y esa vasija se vuelve más grande, no tiene huequitos, recibe más y hace parte de la recepción. Hoy vamos a hablar también mucho del tema del deseo, un tema importante en esta parasha. Bueno, entonces vamos a continuar. ¿Qué significa? Siempre cuando empezamos esto, colocamos una frase sobre todo asociada a la parasha y en la parasha definitivamente eh, apareció, es uno de los conceptos importantes. Es una traducción bastante literal de la palabra Vayera. Otra definición podría ser se, des, se develó, pudiera ser también una traducción importante. Ahorita vamos a hablar de esos verbos. Entonces, seguimos con el viaje al interior y transformación. Los que han venido estudiando esto saben que esta es una continuación del anterior para allá. Digamos que este es otro nivel, un nivel más fuerte. Y sabemos que Hakadosh Baruj Hu es un amigo de los procesos, un amigo de los procesos. Esto no es un mundo, si hubiera querido un mundo perfecto, hubiera hecho así. Y es parte del proceso del mundo y de nosotros como correctores de este mundo. Y es parte del crecimiento a nivel de conciencia y es parte del crecimiento a nivel espiritual. Entonces, este viaje interior y transformación empezó desde la vez pasada. También aquí estamos colocando, sobre todo por una pregunta que hicieron la vez pasada, me pareció súper importante y estamos ahora complementando cada para allá. Estamos colocando de dónde a dónde va. Fíjense que ahora decimos Shabbat Vayera, que es este Shabbat, pero que toda la semana está infundido en la energía. Entonces está en la Torah, Bereshit, que es el mismo Génesis, y aquí está desde qué capítulo y qué versículo hasta qué capítulo y qué versículo. Para que el que quiera leerlo, lo puede leer porque hace parte del lenguaje facial, que también es bien importante. Eh, Listo, ese viene siendo el tema de presentación básico. Bueno, entonces empezamos. Entonces, un poquito de cómo vamos. Vayera junto con Lej Lejá son dos porciones con información claves en el camino del despertar del alma, el camino del Sadik. Recordemos que, como decíamos la vez pasada, Abraham se va volviendo ese Sadik con esa misión y esa visión que le coloca Hashem y empieza un camino de transformación. Lej Leja termina en un punto importantísimo, en un pacto. Ese pacto, ese pacto, ese berit, es la circuncisión. Ahorita vamos a hablar un poquito de eso y qué significa. Entonces, continuamos con Vayera. Entonces,
junto con la anterior parasha, vemos a Abraham como el primer hombre que se hace un canal consciente de la voluntad divina. Entonces aquí podemos hablar, oye, pero ven acá, y Noah, ¿dónde queda Noah? Digamos que Noah nos ayuda a estabilizar Yesod con todo lo que hablamos en ese momento, pero Abraham, y voy a robar una frasecita que usamos la semana pasada, le empieza a meter amor a esa relación. Recordemos que Abraham es la representación metafísica del amor en este mundo, es Abraham. Entonces, con Abraham se va volviendo consciente ese canal de la voluntad divina. Y recordemos que Abraham recibe una misión y una visión. ¿Se acuerdan cuando dijimos la misión que tenía 4 capas? Vete a ti, deja a tu padre, deja a tu toso, deja a tu tal. Eso hace parte de ese propósito. Ya lo hablamos, no lo vamos a hablar ahora, pero sepamos, sobre todo para el que no pudo ver esa pareja, sepamos que es una misión, un tema de desapego, un tema de transformación interna, y le dieron una visión, le dieron grandes objetivos, le dijeron, te voy a hacer grande, vas a ser tú, tú, todos tus descendientes serán como los granos de arena, como están en el cielo. Es decir, le dieron un gran objetivo. Los comos o pruebas no se las dijeron. Eso no se lo dijeron. Él en fe avanzó. Digamos, dijo, aquí estoy, Anení, aquí estoy, y avanzó. Generalmente, cuando uno estudia las dos porciones, Lech Lecha y Vayera, generalmente se hablan de las 10 pruebas de Abraham. Estas que les voy a decir son generalmente aceptadas. De acuerdo a la escuela, a veces ponen 5 de un lado, 5 del otro, porque uno a veces puede partir, uno dice, ah, bueno, la expulsión de Agar es una, Ismael es otro, pero son generalmente 10 y estas son bastante aceptadas, digamos, a nivel de estas escuelas. En Les Leja tiene 6, que es Les Leja, es decir, nada más esa separación con esos 4 lineamientos, digamos, se puede decir que es la primera prueba. Deja tu padre, deja tu tierra, deja tu tal. Ese es, digamos, la primera prueba. El hambre en Canaán, ese no lo vimos mucho, pero tiene que ver, o sea, es esa dualidad o ese tema tan raro de cómo así que estoy llegando a la tierra prometida, pero tengo hambre. Y eso hace parte, digamos, de esos primeros retos de Hashem con Abraham. Descender a Egipto, que sabemos lo que significa el tema de Egipto, conflicto con Lot, que viene siendo como esa parte de representación del apego a temas materiales de Abraham, la guerra de los reyes, la alianza del Brit Bein Havaitarín, esa es la de las partes o las mitades, el del sueño, ese es otro de los temas del Lech Lecha, la circuncisión, que se conoce también como el Berit Milá, ese Berit Milá que viene siendo ese, ese punto de inflexión entre el Lech Lecha y Vayera, porque lo que se considera es que en el Lech Lecha fue hasta donde Abraham pudo llegar con esas fuerzas humanas. Y el Brit Milá o el Berit Milá marca como esa elevación de conciencia, es decir, ya en Vayera ya tiene un tema divino asociado. Es más, ahorita vamos a ver, lo tiene tan asociado que cuando arranca se le aparece Hashem. Entonces, ya con eso estamos hablando del tipo de nivel de conciencia que no se veía acá. Acá le dice tal, pero es que aquí, teóricamente, y como está escrito, lo ve y ve los ángeles. Entonces, ya estamos hablando de un nivel dentro de la Torá de conciencia. Son códigos y están asociados a diferentes temas que ya vamos a ver. Entonces, en Vayera está el rapto de Sara, vuelven y raptan a Sara, porque en Egipto también la raptan. La súplica por Sodoma, la expulsión de Agar e Ismael, madre e hijo, y la queidad de Isaac, el amarre de Isaac, que puede ser de los temas más famosos dentro de esta parashá, el amarre de Isaac. Okay. Entonces, bueno, eh, hablemos un poquito del tema del Berit Milá. Entonces, en Lech Lecha termina entonces con ese Berit Milá, con la circuncisión de Abraham, y los varones de su casa, Ismael y el resto de varones de su casa, se tuvieron que hacer la circuncisión. Ese Berit Milá marca ese punto de inflexión para Abraham. Es decir, frase de la Torá, dice, camina delante de mí y sé íntegro. La palabra utilizada es tamim para el concepto de íntegro. Ahorita
vamos a hablar un poquito de eso. Y haré mi pacto contigo. Pacto en hebreo se dice berit. El pacto específico de la circuncisión es conocido como el berit milá. Milá también significa palabra. Entonces aquí vemos en la parte literal, donde dice pacto de la circuncisión o de la palabra, literalmente es un acto físico, es el sello de una alianza. Hashem firma su nombre sobre la carne de Abraham. Inclusive vemos muchos temas a nivel judaico y en esos estudios, ¿no? Que mira, que salud, que limpieza, etcétera. Una cantidad de conceptos literales asociados al Berit Milá. A nivel de secreto, Sod es la palabra que utilizamos para decir secreto. Es más, es literalmente en hebreo, Sod es secreto. Samech, Bab, Dalet. Sod, secreto. Entonces, el prepucio del órgano masculino generalmente es un símbolo de una kelipá, es decir, de un velo, de un velo. Entonces, no es casualidad que después de ese nivel de velo quitado, metafísicamente hablando, empieza Abraham a experimentar cosas de mucho más nivel, como ahorita vamos a ver. Entonces, el Zohar, que es otro de los libros sagrados, es decir, la Torá o Viejo Testamento, que tiene, digamos, toda esta estructura o códigos de trabajo, ha tenido muchos estudios profundos de muchos sabios y muchas personas con conexiones directas con la espiritualidad, con la fuente, con Dios, con Hashem, con Hakadosh Baruj Hu, que les dan información o develan información para nuestro estudio. Repito, todo esto es un tema no solamente de fe, sino también de sentimiento, de frecuencia, de sentir que algo que te están diciendo aquí lo recuerdas, te acuerdas de eso y te resuena en el alma. El alma sabe más. Entonces, estarás preparado. Bueno, entonces, el Zohar enseña que el prepucio representa la barrera del deseo para sí mismo. Cortarlo es como abrir un canal. Es decir, no es cercenar nada, es abrir un canal, es una apertura. Transmitir vida, bendición, continuidad, todo eso está asociado metafísicamente a esa cortada del prepucio. Es como un yesod purificado. Al que no entiende, yesod viene siendo en el árbol de la vida a esa sefirá relacionada con ese tipo de conexión y generalmente el órgano masculino se asocia a esa parte del árbol de la vida, a yesod. Aquí no hablamos en nada temas de sexo ni nada de esas cosas, son representaciones y el cuerpo es una representación del árbol de la vida porque todo es fractal. Entonces, es decir, somos un pedacito, digamos, dentro de todo que explica el universo. Entonces, estamos hablando de un yesod, que es una sefirá purificada, y gracias a eso es que viene después Itzaj. Cuando ahorita decía que también circuncidaron al hijo de Abraham, es porque Itzaj todavía no ha sido concebido. Estamos hablando de Ismael, que está asociado después a un tema musulmán, pero ahora mismo estamos hablando de la línea con Itzhak. Entonces, es más, desde ese momento puede haber presencia divina, se devela, Vayerá, aparece Hashem. ¿Ok? Listo. Entonces, adicionalmente, sigo acá, adicionalmente, cambió este pedacito. Adicionalmente, Milá, que además que significa, por supuesto, circuncisión, también significa palabra, como estamos diciendo ahorita. Entonces, este compromiso, este pacto, este berit, no es solamente con el órgano, digamos, ese. Es decir, aquí comenzamos a ver lo importante que es todo el tema de energía sexual dentro de tu conexión espiritual. El no desperdiciarla, el que se porte bien, hermano, porque si no se porta bien, está en cortocircuito. Pero también el berit no es solamente del órgano, sino también de la boca, porque de la palabra también significa de la boca. Es decir, muchos estudiosos en este tema, cuando hablan del Brit Milá, enseguida asocian el Brit Halashon, que es el de la palabra. Entonces, miren un punto importante. La palabra tamim, que la veíamos allá arriba, es más, aquí está, donde dice, camina delante de mí y sé íntegro. Ese concepto de íntegro, a veces en español, la palabra íntegro, es como, y sé bueno, pero es que el concepto de íntegro es literalmente esa palabra.
porque también no es que signifique perfecto. Cuando dice íntegro es sin un corte entre lo alto y lo bajo, o sea, coherencia, coherencia. Entonces voy a cambiar la frase de generalmente como es traducido. Camina delante de mí y sé coherente. Esa coherencia entre lo que piensas, lo que dices, lo que sientes en las estructuras, los que les gusta meditar entre los tres focos básicos, cerebro, corazón, hígado, ese nivel de coherencia en la meditación se puede lograr en la medida que hay una coherencia también entre otros órganos, además del órgano reproductor de la boca. Berit Halashon, Berit Halashon, además del Berit Milá. Eso es uno de los temas de enseñanza dentro del concepto de la circuncisión. Bueno, entonces, una vez estructurado este tema, vamos a lo que se llama la hospitalidad divina. Uno de los temas importantes y que generalmente Abraham es considerado o recordado o estructurado o estudiado a nivel de Torah es por su tema de hospitalidad. Dicen que la cabaña, la casa de Abraham tenía 4 puertas en cada... Eso tiene toda una representación también metafísica, pero el concepto era que le gustaba recibir a la gente. Entonces, la parashá arranca más o menos de esta manera que voy a anotar. Entonces, dice aquí hay una frase, ¿qué es lo que ve Abraham? Aquí vamos a hablar un poquito de eso porque además hay mucho estudio de esto. Yo siempre digo, a veces uno puede coger una sola frase, una sola palabra de una parashá y hacer todo un análisis. Ni siquiera porque uno le baje, sino porque hay demasiada información al respecto. Entonces, esta parashá arranca y se le apareció. El concepto o verbo aquí, vayerá, es aparecer, pero es un acto del ser divino hacia Abraham. Eso es importante porque aquí es importante saber quién es el activo y el pasivo. En ese momento el activo es Hashem, se le apareció. Voy a utilizar otra frase, ahorita van a ver. Se develó, se dejó ver, se dejó ver. Y dice en las encinas del Manré, o sea, en las colinas del Manré. Y después dice, y alzó sus ojos y vio, y he aquí 3 hombres estaban de pie delante de él. Esas líneas están escritas de esa manera. A veces cuando uno lee la Biblia en español, lo matizan todavía más y uno no lo percibe, pero lo que escribe la Torá literalmente le dice, y Yud He Bat He, como dice aquí, apareció. Eso dice. Y después dice, Abraham alzó sus ojos, dice, y alzó sus ojos y vio. Y he aquí 3 hombres estaban de pie delante de él. La interpretación de esta en unas escuelas y otras a veces varía. Muchos opinan, la gran mayoría, que se le apareció Hashem y también aparecieron los 3 hombres, los Anashim, 3 varones. Ahorita vamos a ver quiénes son los 3 varones, porque no son ningunos pepes de los palotes, ¿no? Ya ahorita van a ver los nombres de esos Anashim. Pero fíjense algo, ¿saben qué hizo Abraham? Y dice, y corrió hacia ellos, hacia los hombres, desde la entrada de su tienda y se postró en tierra. La hospitalidad divina. O sea, yo quiero que ustedes más o menos entiendan esto que les quiero decir, a qué nivel está llegando Abraham cuando arranca Bayerá. Abres la puerta y está Hashem parado delante tuyo. Y después ves a 3 hombres allá y le dices, espérate Hashem, que voy a atender a estos señores, ya vengo. Eso que estamos viendo es un nivel de conciencia absolutamente increíble. No importa con qué escuela lo quieras ver. ¿Por qué digo eso? Entonces ahora les voy a decir otra escuela como lo interpreta. Dicen, cualquiera de los dos aplica lo que estamos diciendo. Es como si Abraham tuviera 2 tipos de percepciones. Una primera, divina, donde aparece o se devela Yud Hei Vav Hei. La palabra usada aquí es Vayerá, que es la que le da el nombre a la parasha. El nivel angelical, que son los 3 varones, Juan Hashim, dice, aquí dice, Vayar, o sea, ya no dice Vayerá, dice Vayar, y esa, perdón,
Dice Bayar, y esa pequeña diferencia de palabras de Bayerá a Bayar es que en Bayar el activo es Abraham y él vio. Es decir, allá se devela Hashem con Bayerá, pero acá el que ve los hombres es Abraham. Entonces, en otras escuelas, ¿cómo lo estructuran? Que no es que físicamente estaba Hashem, sino cuando dice se devela, él percibe la energía de Hashem como si lo estuviera viendo en un nivel divino. Se hubiera asomado a Abraham de su nivel a un nivel superior. El que entienda, por ejemplo, la Sefirá es como si Abraham estando en Geset, que es donde reina, digamos, su concepto, se asoma a Briah, se asoma al velo, por decirlo así. Pero en el nivel angelical, en el nivel del Serampín, en el nivel angelical, ve los hombres físicamente, digamos, en Malhut. Independientemente de esa interpretación, es como si le dijera por la ventanita a Hashem, Hashem, ahorita te sigo viendo y déjame atiendo a los señores. No importa en cualquiera de las dos, es absolutamente increíble salir y correr a atender a los otros y dejar a Hashem. Espérame aquí que ya vuelvo. El Rashi, que es un estudioso de todos estos temas, explica, dice, aun cuando Hashem se le apareció, repito, no importa cuál de las escuelas quieras ver, que son las dos, digamos, más utilizadas, Abraham interrumpe esa conversación o conexión divina para atender a los caminantes. Entonces, esto aquí, sin ser una de las pruebas de Abraham, sí es uno de los temas, creo yo, a nivel de estudio espiritual, de Cábala, estudio de la Torá, como le quieran decir, donde es una muestra clara de lo que es una luz retornante. Es decir, aquí el tema con Abraham no es, no, ese Abraham sí es loco. ¿Cómo deja a Hashem ahí y va con los señores, que son unos ángeles? Ahorita vamos a ver qué ángeles son. Pero ese concepto de ir hacia los ángeles o a los señores, a los nashim, a los caballeros para atenderlos, es el mismo concepto del recibo de luz directa, que es la Or Yashar, el recibo de luz directa, y retornar un poco de esa luz, el Or José. Este tipo de estudio es lo que le da vida a la Sedaká, es lo que da vida a la luz retornante, es el mismo concepto de voy a devolver el 10% de lo recibido, porque el que recibe la luz directa y no devuelve un poco de la luz, se quema con la luz. Hace poquito, en el grupo, lo que fue Jaime, el que hizo un comentario inclusive con manzanas, que me parece una, una, un símil muy claro, muy simple y muy claro. Es como si te diera 10 manzanas y una de las manzanas está podrida. El hecho de no devolver la manzana o mover esa manzana hace que todo se te pudra. Es parte de ese retorno. Hay unos temas de estudio con el tema de la décima parte del enemigo, etcétera, pero digamos que en este caso lo que queremos enfatizar es el concepto de luz retornante. Es decir, eso que nos está enseñando Abraham ahí es precisamente el no deleitarse completamente, si hubiera podido deleitarse con Hashem ahí, hablando con él, y es voy a atender, estoy devolviendo luz, estoy devolviendo parte de la luz y es el concepto del Or Yosef. Ese concepto es importante y es una de las reglas de vida. No es cuento, no es cosa, no es un invento para X o Y, Z, no señor. Es parte de la vida y es una regla que se tienen que saber si quieren tener éxito en los negocios, si quieren que les vaya bien, si quieren tener un elemento importante en la vida. Bueno, entonces el Zohar Bereshit, el comentario del Zohar con respecto a este tema dice, la luz que asciende desde abajo alegra las alturas, esa es la luz retornante. Y la luz que asciende desde arriba, bueno, el mismo concepto, alegra los mundos inferiores. Ambas se besan en el firmamento y de su unión nace la bendición. Miren, en el concepto de Abraham no es solo dinero, es el mismo concepto de recibes, da gratitud, ayuda. Escuchas, da comprensión. Eres amado, responde con amor. Eres bendito, da el servicio. Mucho
muchos de los que estamos acá, todos, este estudio lo hacemos por amor y además devolvemos de otra manera. No, no siempre es dinero, de otras maneras ayudamos a otras personas, familias, amigos, desconocidos, perritos, gaticos. Aquí hay de todo tipo de alma que está devolviendo algo, porque si no, no estuviera recibiendo este tipo de clases o este tipo de compartir. Bueno, entonces continuamos, que yo creo que esa parte está como clarita. El otro pedazo interesante en la parashá es quiénes son estos señores. Recordemos que aquí estamos tratando de esmeruzar la parashá con los temas que creemos que son como interesantes. Y si estás en este momento acá es porque debes oír esto. Y es parte de lo que debías oír hoy. Tampoco lo vamos a cansar. No duramos aquí 3 horas hablando nada. Duramos 1 hora, hora y pico. Ahorita la doc Tati me regaña. También me regaña William y dice, ya para el cuento. Y paramos. Entonces, en este tema de los caminantes, la, la misma parashá, la misma estructura, los mismos estudios, dice que eran nada más ni nada menos que 3 ángeles. Mijael o Miguel, Gabriel y Rafael. Estos 3 ángeles o arcángeles, estos seres espirituales de alto nivel, tenían 3 funciones específicas. Micael o Miguel fundamentalmente era anunciar el Tzaj, es decir, el nacimiento de Isaac. Isaac significa ser y se rió o rió. Eh, Eso tiene el tema de que estaba oyendo Sara detrás de la puerta. No estoy diciendo que las mujeres oigan detrás de la puerta, pero la parashá dice que estaba detrás de la puerta oyendo. Y cuando le dicen, cuando Miguel, entonces otros estudios dicen que es Hashem, pero cuando le dicen a Abraham, no, y tu mujer, que tiene ya más de 90 años, la señora le dice, y va a tener un hijo, se rió Sara y se rió. Y por eso tiene el concepto Itzhak, que significa y se rió. Eso es lo que significa Itzhak. Entonces Miguel o Micael representa en ese momento eh, la columna de la derecha, donde está Jesús, donde está, es la columna de la derecha, el tema de bondad. El mismo Abraham está en esa columna en Jesús, ¿no? Entonces, la columna de la derecha. Gabriel o Geburael es la columna izquierda, anuncia que va a destruir Sodoma, que por supuesto Abraham en todo su concepto de amor es, mira, por favor, no destruya Sodoma, por favor, no destruya, es decir, tratando de como columna derecha, representante de columna derecha, dar bendiciones así no seas digno de dicha rendición, así no te merezcas esa bendición. Esa es una característica definitivamente de columna derecha. Y en la vida todos hemos recibido muchos regalos que no merecemos. Y hace parte precisamente de esa gracia del Señor. La gracia es el nombre prácticamente de la columna derecha. Y Rafael, que está más en Tiferet, y fue a sanar el Brit Milá de Abraham, porque ellos llegan el tercer día, eso lo dice también la parashá, dice que llega específicamente dice que llega el tercer día, dice hasta que hacía calor, que no es que las parashá estén dando el clima, pero todo eso también tiene toda una serie de secretos asociados. No vamos a entrar en todos los detalles porque no vamos a acabar, pero, repito, representación del árbol de la vida con las 3 columnas, digamos, fundamentales dentro del esquema. Bueno, entonces, la parte, creo que la parte más jugosa de esta parasha está asociada al amarre del Tzaj. Definitivamente, el concepto del amarre, es decir, no se llama el sacrificio porque al final no lo sacrificó. Después hablaremos un poquito de ese tema del sacrificio, en este tema, cómo lo trabaja la parashá. Y repito, aquí estamos hablando a almas y estamos hablando a niveles de conciencia. Habrá cosas que diga que a algunos les va a sonar súper importante y otros ni les suena nada, pero en la otra frase ocurre exactamente al revés. Entonces, en el amarre de Itzhak, aquí más o menos digamos que la parashá dice de la siguiente manera. Dice, y sucedió después de estas cosas que Elohim puso a prueba a Abraham. Recordemos que ya en toda esta parashá Abraham ya tiene la Hey. ¿Se acuerdan?
la Hey. Ya no se llama Abraham ni Sarai, sino Abraham y Sara. Hace parte de la evolución de conciencia. No es que les cambiaron el nombre. O sea, sí les cambiaron el nombre, pero no es simplemente que le cambiaron el nombre. Es decir, ya están en un nivel de conciencia muy superior. Aquí ya es otro nivel. Y dice, y le dijo a Abraham, él respondió, Ineni o Ineni, aquí estoy. Y dijo Dios, dijo, toma por favor a tu hijo, a tu único, aquel que amas, a Isaac. Y otra vez le dijo, y lej leja a la tierra de Moriah y ofrécelo allí como holocausto sobre uno de los montes que yo te diré. Esta frase, hay temas dentro del amarre que es importante que tengamos claro. Un primer punto es el concepto de juicio y severidad en la línea. Todo el que estudia este tipo de líneas espirituales tiene que tener claro que buscar el nombre Dios en la Torá o en el Viejo Testamento, sobre todo en su idioma original, no lo van a encontrar. No existe la palabra Dios. Esa energía, esa fuente, Hakadosh Baruj Hu, Hashem, tiene varios nombres y esos nombres están asociados a tipos de energía. Es decir, son, y cuando estemos en las clases de árbol de la vida y los temas gemátricos, que ya aquí algunos han tenido ya algunas clases de esas, vemos que son facetas, caras, representaciones, tipos de energía de la fuente. No es que sean varios dioses, es un solo Dios con diferentes facetas, con diferentes, dicen los cristianos, con diferentes tronos, o estructuran diferentes tronos, dicen los cristianos. Ese concepto es importante que nos demos cuenta, sobre todo cuando usa la palabra Elohim. Elohim, generalmente utilizado en la Torá, es esa energía de Hashem que presenta juicio y severidad. Muchos casos, he oído a varios cabalistas hablar del tema, dicen, como la naturaleza, como representación de la naturaleza, el animal cazando al otro, comiéndose al otro, el más fuerte, ese concepto de juicio y severidad estructurado. Por eso en Bereshit, cuando arranca, comienza Bereshit bara Elohim at. Y ese concepto de ese pluralidad, porque Elohim es una palabra plural, ahí habla como si fuera dioses, así sea un solo ente, digamos, estructurado, agrupando todos esos elementos. Pero recuerden todo el tema de energías, de todo eso. No vamos a entrar a ese detalle, pero es el tipo de energía de juicio y severidad. Silvana se ríe. Es el tipo de juicio y severidad asociado a la palabra Elohim. El resto de la parashá, cuando hablaban de Yud. A propósito, voy a pronunciarlo mal para no pronunciar el nombre inefable. Yud Kei Bab Kei. Estoy pronunciándolo mal. La segunda y la última no se dicen así, pero para que sepa. Yud Kei Bab Kei está escrito. Ojo, importante, sobre todo porque lo hace explícito después más adelante con Moshe. Los patriarcas, ni Abraham, ni Isaac, ni Jacob, más adelante Israel, nunca supieron que se llamaba así. Pero el sistema, como Yud Kei Bab Kei, les hablaba. Es más, a Moshe, cuando le habla, le dice, y mi nombre es Yud Kei Bab Kei. Independientemente de la Ye, Asher, Ye, él le da la estructura porque es que ya Moshe empezó a ser mucho más activo en el manejo del sistema. Y él les dijo, ellos me conocieron como el Shaddai, que era más el tipo de nombre de protección utilizado en la época de Abraham. Acuérdense que esto es un proceso, un proceso. Ok. El segundo, aquí está malo, pero es dos. Aquí la palabra kahna, esta palabra de aquí dice kah y aquí dice na. Elohim, esa fuerza de juicio y severidad, no le ordena a Abraham que lo haga. Le pide el favor. Es decir, Abraham podía haber dicho, no lo voy a hacer. Esa parte es súper importante. En español no se percibe el tema porque generalmente le pide, le solicita, le tal. Pero es que no es ordena, es que le pide el favor. O sea, le dice, hey, por favor,
Es más, miren aquí, toma por favor a tu hijo, por favor. Pero en la frase es una sola palabra, kajna, y le dice kajna, por favor. Y después presenta cuando le dice, mira, vas a coger y le comienza a subir la escala del apego llevándolo hasta el amor. Miren cómo arranca, comienza. Toma por favor, kajna, a tu hijo, ¿ah? A tu único hijo. O sea, ya no es solamente un hijo, porque puedes tener 10. Yo sé que suena duro lo que voy a decir, pero no es lo mismo coger a uno de los 10 que coger al único hijo que tengas. Y después lo remata a aquel que amas. Mira cómo la estructura te va subiendo el nivel de apego. Es decir, a tu hijo, a tu único hijo, a aquel que amas. Te va subiendo el nivel de apegos. Miren cómo es exactamente, este viene siendo como la prueba final. Ahorita hay otra frase que también nos marca que es la prueba final. Simplemente lo que les iba a decir es, recuerden cuando empezó por allá, que empezó y te vas a ir de esto, de tu tierra, de tu tal, también quitando niveles de apego, pero aquí en esta prueba comienza con estos niveles de apego y le dice, y vete por ti a la tierra de Moriah, y lej leja. Usa la misma frase de la parasha anterior. Prácticamente es como si en este momento Hashem le dice, esta es la prueba final, loco. Esta es la prueba final. Esta es la prueba final. Sobre todo porque estamos hablando de un papá que fue papá a los, bueno, ya había sido papá con Ismael, pero con su esposa amada, con Sara, era su único hijo y fue después de los 100 años, porque él se hizo el Berit Milá a los 99. Entonces estamos hablando de un nivel de apego importante. Entonces le dice, ofrécele como holocausto sobre uno de los montes que yo te diré. Miren todos los elementos nada más en esas dos frasecitas para ir entendiendo la Torá, ir entendiendo lo que quiere darnos como evolución. Entonces, Dios le pide a Abraham ofrecer a Isaac como holocausto, un hola, y hola también significa elevación. Abraham obedece sin demora, es decir, no le dice, no mira que voy a hacer esto, que voy a hacer aquello. No. Y el ángel detiene su mano. Ahorita vamos a ver cómo escriben ángel en el texto hebreo, que también es bien interesante. Y dice, detiene su mano al final y provee el carnero, es decir, le cambia el holocausto. Dice, no es Itzhak, aquí tengo un carnero, mira, ahí hay un carnero y usa el carnero. En el nivel sod místico, secreto, no es una muerte, es un concepto de transformación, es transformar el deseo. La palabra ha-alehu significa hacer subir, elevar. Es decir, el concepto Halehu proviene de Alá o Jalá. Recuerden que la palabra Jalá es la misma que se utiliza en la palabra Halel, Halel u Ya. Halel, ascender, alabar, elevar. Bab, para conectar. Halelu, Ya, Yud, Hei. Las dos primeras letras del tetragramatón, la parte superior, de donde sale la palabra aleluya. Aleluya es aleluya, aleluya. Terminada en hey. Comienza con hey, termina con hey. O sea, no es aleluya, sino aleluya. Esa palabra, lo que te está diciendo este estudio detallado es que sí le dijo holocausto, pero no le dije holocausto. El concepto es vas a elevarlo. Lo vas a hacer subir como ofrenda. El acto más que destructivo era ascensional, era de ascendencia. Entonces, esta parte de acá es importante porque esta frase la voy a repetir ahorita en otro contexto, pero miren, el concepto de transformación del deseo. ¿Qué parte es importante acá? Uno de los temas importantes dentro de este estudio y dentro de esta parashá es entender que nadie te está diciendo que elimines tus deseos. Voy a volver a repetir la frase que parece poquita cosa, pero tiene todo un concepto. No es eliminar los deseos, es transformar el deseo. No que el deseo hacia algo, hacia alguien o hacia un concepto o un tema
te vuelva aferrado a la tierra, sino que te ayude a hacer una conexión espiritual. Por eso nunca se habla de eliminar el deseo. Es más, la columna izquierda, que es la representación de Itzhak, Itzhak representa la columna izquierda, representa a Geburah. Esa representación de esa columna izquierda, además porque es una creación de Hashem. Cuando Hashem comienza en la estructura de mundos, los que han estudiado esto saben que va moviéndose de un lado hacia otro la energía. Primero columna derecha, después columna izquierda, después columna central, después columna derecha, después columna izquierda. Ese concepto es porque el creador creó el deseo. Y el deseo no está hecho para ser eliminado. El deseo está hecho para ser transformado. Por eso el concepto del amarre de Itzhak está asociado a que los deseos tienen que ser controlados y transformados, deben ser amarrados, controlados, irse al equilibrio. Miren, un punto interesante. Ya vamos a seguir con este tema porque además hay unos temas que quiero asociarlos hasta con el tema católico. Eh, Punto interesante. Recordemos que aquí estamos abiertos a todo credo es bienvenido. Todo credo es bienvenido. Porque además todos tienen la razón. Entonces, un punto interesante del texto es que cuando generalmente dicen, bueno, y viene y lo detiene, ese concepto de que lo detiene un ángel, la palabra exacta utilizada es malach yud kei bat kei. No estoy pronunciando bien la segunda y la cuarta. Malach yud kei bat kei. Utiliza el nombre del tetragramatón del sistema. Recordemos que este es el nombre utilizado para resumir el sistema y por lo tanto modificarlo. Y no usa Elohim. Eso parece una bobada, pero es un esquema de cómo la misma Torah te está hablando de los niveles de energía. Es decir, habla con Elohim cuando pide hacer el holocausto o esa elevación. Cuando lo detiene, ya no lo detiene Elohim, lo detiene Yud Kei Bat Kei. Pero en la misma frase dice, o sea, cuando lo detiene, dice, porque ahora sé que temes a Elohim. Es decir, se congracia con el otro tipo de energía. La Torah escribe un concepto de coherencia entre ambas energías. Esta parte es importante porque si Elohim lo manda a hacer el holocausto y después el malaj o el ángel de Yud Kei Bab Kei lo detiene y queda ahí, cualquiera puede pensar que no hay una coherencia entre ambos. Pero cuando dice, porque ahora sé que temes a Elohim, lo que pasa es que en la traducción en español es Dios le mandó, el ángel paró y le dijo, sé que le temes a Dios. Se puede entender que son los mismos tipos de energía. Quiero que entiendan que son diferentes tipos de energía y que hace parte de lo que, de la transformación de conciencia que está explicándonos la Parashá en el ser humano. Y es entender la voz de la misericordia. Y Yud que está asociado con misericordia. Es como si el juicio, que es Elohim, lo reviste la misericordia. Y es exactamente lo que está haciendo la Parashá. Al coger a Abraham, amarrar la columna izquierda y los dos centrarse. Esa estructuración de columna central que hace Abraham con Isaac es absolutamente necesario para este mundo y fue parte de la evolución a nivel de conciencia. Más que un cuentecito, entender la evolución de conciencia que hemos tenido como seres conectados con la energía. Entonces, ¿qué dice el Zohar al respecto? Dice, Abraham en realidad no ofreció a Isaac, sino ofreció su deseo. No fue una atadura de cuerpo, sino en su fuego. Y ambos ascendieron como uno solo. Es decir, es como si Abraham sube a Tiferet, o sea, de Gesed a Tiferet, o sea, columna central, que no esté familiarizado, lo voy a poner simplemente. Columna derecha es una columna positiva, es la del amor, la que representa Abraham, es el dar. La columna izquierda, generalmente asociada con el tema negativo, con una femenina, recibir. Itzhak representado en ese tema. Muchos dicen, oye, pero hay muchos elementos de cómo Abraham es la columna derecha, pero Itzhak la columna izquierda. Miren, nada más el concepto de que el hombre fue, vamos a hacer eso, vamos.
agarro los palos, vamos. Él se dio cuenta. Ay, y el carnero, no, no te preocupes que allá hay. Y él sabía, pero no dijo ni una palabra. Ni cuando lo estaban amarrando. Ese no era un niño de 5 años, ya era un hombre. Y el papá era bien viejo. Se dejó amarrar completamente. Es decir, hace parte de esa geburá, de esa recepción, de ese concepto de columna izquierda de recibir. Y cuando Abraham asciende a Tiferet, también Isaac asciende a Tiferet. Es decir, que se funden en la columna central. Es decir, es el concepto de misericordia, estructuralmente hablando. Al amarrar tu deseo, el amor que todo lo da sin restricción y la restricción toda sin ningún tipo de dar, se pegan en la columna central. Entonces, la frase en hebreo es y ató a su hijo, que es la amarrada, el acadí, el acat. Ese acat es atar, pero también es unir, es enlazar. Abraham se unió con su hijo. Abraham, columna derecha, amarra a Isaac, se une a la columna izquierda. Ese fuego de Isaac y ese amor de Abraham se atan para que ninguno domine y quede un centro. Entonces hay una frase súper bonita que me robé de un cabalista que dice, en Moira o Moriah no murió Isaac, nació la misericordia. Y miren cómo está asociado también con el mismo concepto que aparece Yud-Kei Bab-Kei o el Melech, el ángel de Yud-Kei Bab-Kei, deteniendo ese tema, en la asociación de misericordia. Entonces, aquí un poquito, para el que no esté tan familiarizado, generalmente este estudio, cuando hacemos un tema mucho más profundo en este tema, trabajamos árbol de la vida. Abraham está relacionado con esta sefirot, esta bolita de este lado, que es esta columna derecha. Y lo que está representando el amarre de Isaac es cómo esta columna derecha está amarrando esta columna izquierda, está amarrando el rigor. Y este concepto de derecho, asociado generalmente en colores azules, blancos, etcétera, con este rigor, que es la columna izquierda, generalmente con temas rojos asociados a esos temas, ahorita van a ver por qué digo esos colores, porque a nivel de estructura de cábala, el estudio espiritual se asocia con esos colores, esos tipos de columnas. Es decir, la gracia y la severidad dando paso a la piedad, que es, o la misericordia. En inglés, a mí me gusta la palabra, se llama mercy. Y esa columna de, central de mercy, que es piedad, misericordia, etcétera, es el nacimiento de ese concepto. Ahorita le voy a dar otra frase a nivel de conclusión después, que es de las conclusiones más hermosas y para que veamos lo importante en el avance o nivel de conciencia en donde llega esta para allá y lo que nos regala, sobre todo para el Shabbat. Esta parte me van a decir, ¿y esto qué tiene que ver? Alguien, estoy seguro que ha visto este tema. Yo estudié en el Sagrado Corazón. Me imagino que aquí hay, creo que por ahí debe estar Carlos. No sé, Carlos había ido a las clases pasadas, no, ya está. Carlos estudió en el Sagrado. Estamos muy familiarizados con esta frase, con esta imagen. Jesús en vos confío o Jesús en ti confío. Esta imagen no es una imagen de alguien que se le ocurrió. Ay, qué lindo, voy a pintar a Yeshua. No importa si se ve anglosajón o si se ve ario, si se ve lo que sea, pero la representación, digamos, de Yeshua viene del 1931. No sé cuántos sabían este pedacito. Eso fue una visión de una santa, se llama Faustina Kowalska. Faustina Kowalska tuvo esta visión. Y ella dice, estoy cogiendo literal y pueden buscarla en los temas, dice, por la tarde estando en mi celda no es que estuviera presa la señora, ¿no? Así se le dice al cuarto donde estaba, vi al Señor Jesús, Yeshua, vestido de blanco, una mano levantada para bendecir, la otra tocaba su túnica en el pecho. De su túnica entreabierta salían dos grandes rayos, uno rojo y otro pálido. Guardaba silencio, yo miraba al Señor con atención y mi alma temblaba de respeto y gozo. Y dice Faustina, que Jesús le explicó dentro de esa visión. Esto es bien interesante porque también el concepto de cuando duerme, hay una palabra específica en hebreo que son unos temas de visión, pero bueno, eso ahora vamos a otro. Entonces dice, el rayo pálido representa el agua que justifica las almas. El rayo pálido es el que está saliendo de este lado.
Y el rayo rojo representa la sangre, que es la vida de las almas. Ambos brotaron de las entrañas de misericordia o de mi misericordia, cuando mi corazón fue abierto por la lanza. Fíjense cómo esta representación mística trasciende el tema del judaísmo. Estamos hablando del tema católico o cristiano. Esta conceptualización es un espejo de lo que estamos viendo en el amarre de Isaac, con las estructuras del árbol y la columna central, que en este caso es la representación del corazón de Yeshua. Entonces, fíjate, dice, el Señor le pide que la imagen se pinte tal como la ve, con la inscripción Jesús en ti confío o Jesús en vos confío, en el idioma de ella, Yeshua ufan to be. Ese concepto dice, promete ser la imagen y será vaso o canal para traer gracias, un canal de flujo de misericordia. Columna izquierda, roja, severidad. Columna derecha, blanca o azulosa, clara, gracia. Columna central, Yeshua como camino, misericordia, piedad. Es el concepto que estamos hablando. Entonces, el Midrash en Bayerá, en esta zona, en 23, dice, cuando la hoja del cuchillo toca el cuello de Isaac, bueno, un momento. En esta parte que quería decirles algo. Ahorita es una información del tema de los nombres que yo sé que técnicamente mucho les gusta esos detalles, pero aquí yo les iba a decir otra cosa. Mira, este es del Zohar. Zohar Bayerá 121a. Miren esto del Zohar. Shimon Bayerá era una cosa loca. Bueno, dice, cuando Abraham ató a Isaac, el santo bendito sea, ese es el nombre, se llama Hakadosh Baruj Hu, el nombre que usan para Hashem, para Dios, para la fuente, dijo, desde hoy el altar estará en el corazón del hombre. Para el que no entienda esto, me voy a Pinjas, que también habla de lo mismo. En Pinjas dice, en la atadura del justo Isaac, el fuego de arriba y el fuego de abajo se encontraron. Desde ese día, la plegaria del hombre sube en lugar del sacrificio. Este concepto de canal utilizado acá, lo que te está diciendo es el nivel de conciencia dejó de usar holocaustos físicos, matar animales, para que una oración del hombre, su fuego interno, sea suficiente para que quede arriba. Y fíjense que cuando Yeshua está haciendo la misma estructura, es lo que hace él en el yo soy el camino a esa fuente. Ese concepto de misericordia son de los conceptos que el sistema nos está dando para llegar al Señor, a Hakadosh Baruj Hu, a Hashem, como lo quieran decir. Eso es importante. El tipo de energía de esta semana es importante y la oración se vuelve un tema importante. Ok, otro pedacito. Este tema yo creo que es una ñapa, porque además creo que hoy no está con nosotros Johanna, entonces me puedo extender. Entonces, mire, el concepto de Abraham y que no nombran ni Isaac. Ese tema, algunos hemos estado hablando del tema. La Torá generalmente a los justos tiene parte en donde los dice dos veces porque es como el espejo. Su parte almática, como su parte de Neshama y su parte de Nefesh. Su parte de cuerpo y su parte de alma, como le quieran decir. Y lo nombra dos veces. En el Midrash nos explica por qué a Isaac, o sea, la parte de Abraham que lo nombra dos veces está claro, los sadí lo hacen con Moshe, con Abraham, o sea, con todos estos justos, lo nombran dos veces generalmente en ciertas parashas. Con Isaac ocurrió algo, cuando la hoja del cuchillo, explica el Midrash, toca el cuello de Isaac, su alma voló y contempló la gloria divina. Cuando el ángel dijo, no extiendas tu mano, su alma volvió y entonces Abraham lo desató. Entonces dice, por eso después del episodio de la Torá, nunca más dice que Abraham e Isaac vuelven juntos. Y volvió Abraham a sus mozos, no menciona Isaac. La estructura lo que dice es que la Neshama se subió al Gan Eden, se quedó por allá 3 años, aquí está. La tradición enseña que Isaac quedó espiritualmente en el Gan Eden durante 3 años. Es decir, vamos a ponerlo de esta manera, la Nefesh quedó, en su Ruach quedó, la Neshama sube, y dice, nada más vuelve a aparecer, vuelve otra vez Isaac desde arriba cuando se va a casar con Rivka. Y dice, en esa parte dice, de ver la High Roy, que venía del pozo del viviente que me ve.
como si fuera una clave para decir que viene de otro mundo. Por eso no lo llama dos veces, porque la voz del cielo no lo separa en cuerpo y alma, porque su fuego interior ya había ascendido. Ese es el concepto de por qué Itzhak es el único Sadik que no utiliza el doble nombre en alguna vez dentro de la estructura de la Torah. Entonces, señores, y apareció Vayera. Entonces, energía de la semana. La verdadera revelación no termina en ver, sino que implica acción intencional. Y nos tenemos que mover. Abraham no solamente ve a Dios, sino que se levanta y corre a servir. Comprende que en la prueba, el amarre, la quedad, no solamente se evalúa el sacrificio externo, sino la pureza interna del deseo, el amarre del deseo. La vasija se prueba cuando aquello que amamos se convierte en instrumento en lo divino. No está malo el deseo, hay que amarrarlo. Sí, Perdóname un sí, segundito, disculpa que sí. te interrumpa. Lo que pasa es que al parecer el link se va a cerrar porque la programaron para 1 hora. Si se cierra, mandamos nuevamente un link. Por Okay. ¿Y favor, en cuánto caso que falta? se cierre, ¿Cuánto lo falta? mandamos enseguida. ¿Cuánto falta? Creo que decía 15 segundos. Ah. Entonces, Ok, eh, entonces 15 segundos, vamos a parar y volvemos a entrar. digamos, a ver si se cierra o no, porque al parecer se Ya está programó. desactivado. Ya Quedó se desactivado, des... así que podemos seguir. Ok, Ok, digamos. está. Esto es importante porque si Malhut nos quería pagar es que esta parte es importante. Entonces, miren, esta parte de que la vasija se prueba cuando aquello que amamos se convierte en instrumento divino es que nunca los apegos deben ser un canal para separarnos de la divinidad. Debiera ser un motor para pegarnos a la divinidad. Ese es el gran concepto del amarre de Isaac. En todas las religiones estructuradas en los temas espirituales, sobre todo las monoteáticas, las de un solo Dios, que están en la línea judaica, católica, cristiana y musulmana, tienen el concepto de restricción del deseo como un tema importante. No cortarlo. De pronto hay unas líneas es que tú no puedes ni sentir eso. No, no es que no lo puedas sentir. Muchas veces, muchas personas que tienen problemas en temas de deseos desenfrenados, llámese drogas, alcohol, comida, etcétera, son personas que tienen un potencial de conexión espiritual gigante, gigante. Lo que pasa es que no es que esté bueno, es que tiene que canalizarlo, tiene que Abraham, la columna derecha, el amor, el dar, tu deseo de dar, amarrar ese deseo, transformarlo y llegar al punto central. Los judíos cuando utilizan las tefilín se amarran el brazo izquierdo en cuero, es amarrada, está literalmente amarrada con esta estructura. El mismo concepto de Yeshua en el tema de la cruz, con el tema de restricción y ese amarre, ese poder decir, yo me puedo zafar esto cuando sea, pero lo voy a hacer porque es para ayudar. Ese tema, los musulmanes cuando están en sus oraciones, el, el tema de inclinarse las tantas veces que tienen que hacerlo, hace parte precisamente del control del deseo. Entonces, repito, estamos diciendo, no que el deseo sea bueno, es que es excelente, lo que pasa es que tienes que aprender a manejarlo. Es más, ese deseo es el que hace que te baje luz y tu nivel de bendición va a estar asociado a eso. Tienes que controlarlo, tienes que poder generar luz de vuelta, como el aikido, tienes que generar luz de vuelta. Y eso es lo que te comienza a volver un santo, un sadik, un justo en los ojos de Hashem. Y esa conexión te da de todo, como lo dijo Abraham, grande, hijos, te va a dar coherencia a lo que decimos, bendiciones, al que te bendice lo bendicen, al que te maldice lo maldice. Ese concepto es parte de la conexión con la fuente, que a veces no parece, como cuando llegó Abraham a Canaán y se estaba muriendo de hambre, la tierra cometía moviéndose hambre. ¿Quién entiende eso? Eso es parte de los tropezones de la creación. Y reconoce que la gracia, ese amor expandido y el juicio deben integrarse. No es solo dar sin límites, ni solo contener sin compasión. La integración es la que nos forma precisamente ese nivel de misericordia
que necesitan. Entonces, fíjense, en Bayerá vamos a regalar dos informaciones, yo no sé llamarlos secretos, son tips de meditación. Debe estar ahí Oliver, mejor dicho, emocionado con el cuaderno, diciéndole a la esposa diciéndole a Dina que tomen la foto. Yo conozco a Oliver. Entonces, en esta parte de Bayerá, los dos elementos interesantes son, lo primero, voy a leer un pedacito del Zohar para que me entiendan esta primera parte de qué se trata. Cuando el hombre eleva su deseo ante el santo, bendito sea, el fuego se transforma en incienso y la Shejinah desciende para habitar en él. Por eso esta práctica se considera una forma de abodalev, de servicio al corazón. No elimina el deseo, lo convierte en oración. Meditaciones con personas, aquí no estamos diciendo nada de que brujería ni nada. Meditaciones, oraciones, esa conexión que tenemos con la fuente, con el Dios, es tratar de ofrecer ese gran deseo que tenemos con alguien, con mi hijo, con esto que me encanta, con esta otra cosa, y elevarlo en oración, que el deseo no sea la fuente, no sea la causa que te despegue de la fuente, que sea el canal, como decía Yeshua, que sea el canal de unión con Hashem. Entonces aquí, más que un tema específico en esta primera parte, es tratar de ofrecer esos temas que deseas tanto a Hashem con una estructura controlada para mejorar tu comunicación con Dios. En la segunda parte, esta sí es un poquito más mística. Esto de pronto algunos, como fue que dijo Yuyo hoy, de pronto a alguno le hace un cortocircuito, pero esta parte a mí me gusta en los temas de meditación. Este es un secreto. No lo escribí aquí directamente las letras para que fuera el que haya oído la clase que la entienda. Dice, quien bendice con el pensamiento puro tiene las tres letras de la unidad en su frente. El Zohar dice, los justos son sellados en la frente con las letras de la unidad, para que su palabra sea puente entre lo alto y lo bajo. Este concepto de conexión entre lo alto y lo bajo, hay algunas letras hebreas que mejoran ese nivel de conexión. Entonces, un tip que les quiero dar para que con la 2 hagan la 1 o para que sirva inclusive como bendición para sus hijos o personas muy cercanas a ustedes, esos deseos que quieren que sean canalizados con Dios, es utilizar tres letras, el Aleph, la Taf y la Hei. Aleph, Taf y Hei. La hacen en su frente antes de hacer la meditación o a sus hijos o a su esposo o a su ser amado, a su madre, y es un nivel de protección porque es un puente de comunicación con Hashem. ¿Okay? En la frente le dibujan con el dedo el Aleph, la Taf y la Hei. Los que no sepan cómo se escribe la letra, estudien el Aleph B, que son 22 letras, por favor. Son 22 letras nada más. Ese es un tip para los temas de meditación cuando empecemos, doña Silvana, las clases de meditación específicas. Entonces, espero que les haya gustado el compartir de hoy. Era hablar de la energía esta semana. Casi que no hacemos la reunión, ¿eh? Si la Doc Tati no se pone eléctrica, no lo hubiéramos hecho. No sé si hay alguna pregunta en lo que hemos estructurado en el día de hoy. Bueno, Fuiste muy claro. William, muchas gracias. Hola, José. Hola, hola, Pipe, ¿cómo estás? Bien, bien. Entonces, la canalización del deseo, como lo explicaste, eso es más o menos como lo que llaman, bueno, pero como una forma bonita de el sacrificio en el catolicismo. Sí, tienes razón, es muy parecido a eso. Que ocurre es que de pronto, en mi percepción, de pronto puedo estar equivocado, lo importante es no llegar al punto, y lo digo porque yo tengo una base católica, eh, no llegar al punto de anulación, que el mismo concepto de placer sea pecado, es controlarlo, porque es que el mismo concepto de ese deseo para generar ese placer, no solamente sexual, ¿eh? Aquí muchos de los que están aquí saben que de pronto
El leer un libro para muchas personas es un tema absolutamente fantástico y les da un placer, y mejor dicho, que no hay palabras para eso. Ese concepto de restricción de ese deseo, asociado no solamente en meditación, sino en lo que acabas de decir en el día a día práctico. Hombre, mira, a mí me encanta esto, pero ¿sabes qué? Yo voy a sacar, hoy tengo todo este domingo y puedo leer todo el domingo, gracias a Dios, Baruch Hashem. Pero resulta que yo, aunque pueda leer todo el domingo, voy a sacar a mi esposa y a mis hijos, los voy a sacar a pasear, los voy a sacar a comer, voy a comer un helado con ellos y de alguna manera entrego ese deseo y cuando de pronto llegue la noche y puedo leer una hora nada más, va a ser una hora de un placer mucho más grande que si hubiera leído todo el domingo Ok, y con una conexión espiritual mucho más fuerte en la restricción del deseo. Lo malo es el deseo desaforado. claro, el descontrol. Es el control, correcto. Es el amarre. Entonces, siempre cuando hablamos de Isaac, fíjate, en esta parte siempre hablamos es del amarre de Isaac, no del sacrificio de Isaac ni la muerte de Isaac. Como dijo Silvana, transmutar. Bueno, entonces, sí, señor, transmutar, Silvano Holguín, sí, señor, de acuerdo. Bueno, entonces, muchas gracias a todos. De verdad que un placer compartir este ratico siempre.